Buenas tardes, estimadas amigas y queridos amigos. Soy José Ángel Garrido Pérez, especialista en lengua y literatura española por la Universidad de Panamá y miembro del Movimiento Revolucionario Socialista, organización política con presencia continental y además miembro directivo del Comité Panameño de Solidaridad con Palestina. Acabo de venir hace unos minutos de un interesante cónclave realizado en el Hotel Panamá, en donde se conmemoraba el 80º aniversario de la victoria de China contra el supremacismo y el militarismo y el fascismo japonés, que trataba de imponer su supremacismo y su cuasi esclavitud al pueblo de China. Se habló de temas muy interesantes allí, pero en mi opinión hubo uno que hizo falta y que es necesario desde mi perspectiva recalcar, muy importante, y es el rol del pueblo panameño en esa lucha, en esa especie de ascenso de los criterios chauvinistas, cuasi apartheid, o mejor dicho, apartheid en todos los términos, y francamente un avance hacia el fascismo, si no es fascismo directamente, en diferentes partes del mundo. Panamá tiene presencia china desde la década de 50 del siglo antepasado, o sea, de los años 1800. Concretamente, en marzo de 1854, llegaron los primeros chinos a trabajar en las labores del ferrocarril de Panamá. ¿Qué resulta? Se les trató tan mal en ese trabajo que muchos de ellos se suicidaron masivamente. Es triste recordar el capítulo del pueblo de Matachín, que no es que se llamara así por las muertes de los chinos, los suicidios colectivos que hubo en esa localidad y alrededores, sino porque ya tenía ese nombre, pero qué desgracia, un nombre tan parecido o tan similar a la tragedia que hubo allí, también cantada por algunos de nuestros poetas, entre ellos Javier Alvarado, en su memorable poema. En vista de esa situación en donde a ellos se les pagaba muy mal, se les pagaba con opio para que lo consumieran, con licor, y para poder comer se les pagaba con un poco de dinero que tenían que gastar en las tiendas y comisariatos de los que los cuasi esclavizaban. Francamente, los chinos se encontraron con que acabados esos trabajos e imposibilitados de volver a sus países, necesitaban dedicarse a otras actividades y lo que menos quisieron fue dedicarse a actividades en las que ellos fueran trabajadores a sueldo, con esos sueldos misérrimos de otras personas. Por eso se desperdigaron por todo el país, a partir de las ciudades de Panamá y Colón, se desperdigaron hacia el interior del país. Por eso es que uno los ve en casi cualquier provincia, en Chiriquí, en la provincia en la península de Azuero, en la provincia de Panamá, en distintos lugares, Panamá Oeste, Coclé, y se dedicaron a actividades en las que ellos fueran pequeños propietarios para no depender de otros propietarios que a su vez los esclavizaran. Esa es una de las características principales y esenciales de la cultura económica china establecida en Panamá desde ese siglo XIX. ¿Qué ocurre? Y tenemos que hacernos los panameños un mea culpa porque hemos tratado de forma muy discriminatoria y cruelmente discriminante a los chinos desde entonces. Llegó un momento en que francamente el pueblo panameño despreciaba, estoy hablando del pueblo panameño en su generalidad, despreciaba el trabajo y la labor que hacían los chinos y querían echarles la culpa de muchos problemas. Como se dedicaban al comercio a menudeo, decían que les cobraban caro.
O como se dedicaban a la lavandería, pues que les quitaban trabajo. O como se dedicaban a la carnicería, aquellos que estaban cerca de lugares a donde había mataderos, pues entonces inventaban cualquier clase de abusos, algunos ciertos, otros falsos, pero nunca a un nivel como para aplicar una discriminación tan cruel y tan racista como la que existía. Los chinos, como cualquier minoría cultural y étnica, trataban de agruparse entre ellos y presentaban sus propias características para protegerse de los actos de discriminación que no existían con otras minorías que se establecieron aquí en Panamá, de gente que provenía, por ejemplo, de Grecia o de Italia o de España para la construcción del canal, tanto a fines del siglo XIX como en inicios del siglo XX. Ellos no tenían esa clase de problema. Es más, el enfoque racista de su inmigración se consagró en la Constitución de 1941, cuando en su título 2 de esa Constitución se manejó el criterio de razas de inmigración prohibida. Y entre esas razas estaba la China. Eso provocó que hubiera una exacerbación del sentimiento discriminatorio. La verdad es que no hay que decir muchas cosas, porque los que tenemos cierta edad sabemos y podemos recordar el modo en que se los discriminaba y se les atribuían las peores taras y lacras. Si había un restaurante chino, decían que comían ratones o que comían gatos. Si había un negocio de lavandería, pues decían que la culpa la tenía el que quemaba la ropa, porque ahí quemaban ropa o lo que fuera. Yo puedo recordar las peores discriminaciones, y les ha costado mucho a los chinos establecidos en nuestro país desde mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, desde tiempo antes de que entraran los norteamericanos, que sí aplicaron discriminación contra ellos y contra nosotros, sobre todo contra nosotros. Y nosotros estamos creyendo que son nuestros amigos, o son declaradamente nuestros amigos. Fueran amigos o fueran enemigos, hay unas cosas que son socialmente reconocibles. A los chinos les ha costado mucho no solamente integrarse, sino ser aceptados, sino ser incluso incorporados como unos más y como otro elemento de nuestra cultura a nuestra sociedad. Entonces, quiero aquí, porque creo que cabe, hacer una comparación entre la presencia china en Panamá, que tiene todo ese antecedente de discriminación y de a force de forger y de convencimiento y de trabajo y de atención, integrarse, incorporarse y hacerse unos con la sociedad panameña sin menoscabo del cultivo de sus tradiciones y de su cultura. Pues no pasa lo mismo con los norteamericanos, que ahora pretenden que nosotros seamos enemigos de los chinos. Ahora ellos quieren decir que hay una presencia china que es peligrosa para los intereses del canal y los intereses de ellos, y vuelven a esgrimir la recuperación del canal como si fuera algo que se hubiera olvidado, pero que siempre lo han tenido allí, como una especie de mantra dispuesto a ser aplicado en el momento en que nosotros nos portemos mal. Y desafortunadamente tenemos un presidente que ha vuelto a establecer disfrazadamente las bases militares norteamericanas en nuestro país. Mientras ha sido una excepción que los chinos no quisieran integrarse o no hubieran luchado, o hubiera alguno ahora que no quiera integrarse a la cultura y tradición panameña y viceversa, como una simbiosis y como una amalgama, pues los norteamericanos tienen la excepción contraria. Son pocos los que de verdad se han integrado a la sociedad panameña y a la cultura.
desde el principio practicaron una política sistemática de discriminación. Aplicaron los códigos del sur de los Estados Unidos en el área del canal. A todo aquel que no fuera blanco le aplicaban un régimen muy duro en caso de que, según la ley de ellos, que incluía especialmente o de una manera muy curiosa enamorarse de una blanca, como lo cuenta nuestra literatura, de una blanca gringa, porque además también había una estratificación entre los blancos. Podía ser español y blanco, o podía ser italiano y blanco, pero si trabajabas en el canal, no se te aplicaba el Gold Rolls, o solamente era para los blancos de los Estados Unidos. Incluso en la actualidad, hay ocasiones en las que la noción de la propiedad que tienen los estadounidenses choca con la que tenemos aquí en Panamá. Tengo una experiencia iba con un primo mío a ver buscando una dirección en Boquete. Nos equivocamos de entrada, dimos la vuelta y cuando íbamos saliendo apareció un carro, una pick-up, una camioneta norteamericana con unos tipos con armas automáticas en la mano, porque ellos tienen la noción de que la propiedad se defiende con las armas. Cuando en Panamá nosotros sabemos desde niño, esta tierra pertenece a fulano, esta tierra pertenece a la familia de tal, pero uno cruza por esos potreros y llega al río, se baña, toma su agua, regresa, juega por allí. Eso nunca ha molestado a nuestros propietarios de tierras. Pero hay una noción hasta que la noción de la propiedad, de la gran propiedad, no es favorable para los intereses populares, esa noción que tienen los norteamericanos es una noción violenta y racista, y la han aplicado en nuestro país. Nosotros no podemos temer eso de los chinos porque ellos tienen una noción colectiva de la propiedad de la tierra. En China, la tierra no pertenece a nadie en particular, pertenece al pueblo. El Estado la administra y eso significa que nadie puede discutir sobre la propiedad de su casa y eso, pero en última instancia, para evitar esa clase de aberraciones de tipo propietario, el pueblo chino conserva la propiedad de la tierra, que es algo tan importante para esa sociedad, la agricultura, la alimentación, la comida. Pero los chinos tienen una noción muy colectivista y muy colectivizante, sin menoscabo. Ya es otra discusión lo que ellos hacen en la actualidad con su economía. Pero estamos hablando de las esencialidades de su cultura, porque también pasaba lo mismo en la época del Imperio chino. Como pasaba lo mismo en la época del Imperio azteca, donde el Huaytatluani, o sea, el Estado, era el dueño de la tierra. Nadie era propietario particularmente de la tierra, y el Huaytatluani en México disponía que en todas las orillas de los caminos hubiera maíz sembrado, donde él concedía la tierra para que alguien cultivara. Ese alguien que cultivaba y usufructuaba la tierra tenía que sembrar maíz en las laderas de las vías, de los caminos, para que nadie en el imperio se muriera de hambre. Acá, en Panamá, hemos adoptado una posición muy privatizante, pero la de los norteamericanos es todavía peor. Si uno que tiene hambre le toca un pedazo de maíz a alguien, corre el riesgo de que le den un disparo. Porque eso es lo que da la impresión que tienen cuando desarrollan esa clase de mentalidad. Es una impresión muy hija tanto del racismo como del enfoque racista colonialista con el cual ellos conquistaron o se hicieron dueños de los territorios en los Estados Unidos. Bueno, cuando alguien les venga a decir a ustedes que los chinos son los malos y que los chinos son aquellos de los que tenemos que cuidar porque hay una influencia perniciosa y dictatorial, pues hagamos las comparaciones, veamos cuántas veces los chinos nos han invadido a nosotros aquí, o han intervenido en nuestras elecciones,
o han intervenido militarmente y por las armas, cuántos muertos de panameños hay a manos de los chinos y cuántos muertos de panameños hay a manos de los norteamericanos, y entonces nos daremos cuenta de quién en realidad, con quién en realidad se puede conversar, por lo menos. Por cierto, y no tengo ningún inconveniente en decirlo, hablando de la dictadura china, yo estoy casado con una china. Y la única dictadura que yo reconozco, que aprecio y a la que me someto tranquilamente y con felicidad, es a la que ella impone en nuestro hogar. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias.